Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, no importa el horario en que nos estés viendo. Este es nuestro primer podcast o video podcast llamado Desde Otro Plano. Bueno, introducirte un poco más o menos de qué se trata. Somos un grupo de jóvenes profesionales en los que nos vas a ver en este podcast, por supuesto, hablando de diferentes temas, especialmente la coyuntura que está pasando en nuestro país, eh, a veces la coyuntura internacional, temas políticos, temas que afligen a nuestra sociedad. Creemos que este es un espacio necesario para que jóvenes empiecen a dar su opinión acerca de todos los problemas que están ocurriendo no solo en nuestra querida Bolivia, sino también en otros lugares del mundo, ¿verdad? Pareciera que desde el 2020 nuestra sociedad está siendo azotada por diversos problemas que hasta ahora se están volviendo más grandes, si se puede decir. Entonces, para este primer programa, quiero agradecerte por estar aquí junto a nosotros a través de este video podcast. Y quiero saludar también a Galeno. Querido Galeno, ¿cómo estás? Va a ser parte de nuestro podcast. No sé si nos puedes decir algo, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos. Aquí alegre de empezar con esta iniciativa, ya que con esto nosotros vamos a poder impulsar a que el análisis se pueda realizar desde otro plano, se pueda alimentar con insumos y lo más importante, que nosotros como jóvenes sentemos presencia. Creo que es un importante este segmento que es denominado Detrás del Humo, y sobre todo aprovechando la experiencia de trabajo de campo, no solamente teórico, de aquí del voluntario. Muy buenas noches a todos los participantes y un saludo a todos los que nos escuchan y ven. Muchas gracias, querido Galeno. Quiero darle la bienvenida a Nils. Nils, buenas noches. O, bueno, en este caso estamos grabando en la noche, pero quiero darte la bienvenida, querido Nils. Muchas gracias por darme el espacio, por ser parte del espacio. Eh, Vamos a hacer una sesión de debate y análisis de la coyuntura. Muchas gracias. Quiero dar la bienvenida a Luis, querido Lucho. Buenas noches, gracias por estar aquí en nuestro primer podcast. No sé si nos puedes brindar Claro que sí, buenas noches. Igualmente un gusto de poder participar en este podcast, y hay muchos temas de los que se tiene que hablar, y vamos a estar haciéndolos por este medio. Un saludo a todos. Muchas gracias, querido. Y quiero darle la bienvenida a Germán Calizaya, que es un bombero voluntario que ha estado luchando justamente en esta época de los incendios que han ido azotando a nuestra querida Bolivia, a nuestros parques nacionales. Y Germán es un bombero voluntario del Grupo Especial de Operaciones de Salvamento, GEOS. Cuenta con 4 años de experiencia y él nos va a estar contando cuál ha sido, digamos, los momentos difíciles que ha pasado él y los momentos que le ha tocado afrontar en todo este difícil momento. Te saluda Roberto, creo que no me presenté, ¿verdad? Los presenté a todos menos a mí. Roberto Siles, querido Germán, bienvenido a nuestro primer podcast. Por favor, dinos algo para empezar contigo. No, muchas gracias por la invitación, Roberto. Muchas gracias a todos los presentes. Para mí es un honor poder transmitir todas estas vivencias, toda la experiencia y también, de alguna forma, aquellas cosas que nos incomodan a veces como bombero y que a veces por los mismos reglamentos no podemos hablar, pero ya es hora también que se sepa y que también se desenmascare quiénes están tal vez detrás de todos estos incendios, que ha sido muy triste, y vivirlo de cerca para mí ha sido muy fuerte, porque se ve que se ha perdido mucha vegetación, se ha perdido bastante fauna, y eso, no estamos para acá para servirte, para poder compartir todas las experiencias que te decía. Muchas gracias, Germán. Y es evidente que parece que ya nos hubiéramos olvidado de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Ya estamos en enero prácticamente del 2024, pero como en Bolivia estamos acostumbrados a olvidarnos
de todo prácticamente, a nivel político, a nivel social, pasa algo que un tiempo está la sociedad ahí encima, pero luego nos olvidamos de repente. Pero yo creo que en las familias, en todas las personas como tú que han visto sufrir tantos animales, que han visto sufrir a nuestra vegetación, yo creo que eso no se puede olvidar fácilmente, ¿verdad? Y este podcast está hecho para que los bolivianos nos acordemos este difícil momento en el cual atravesaba nuestra querida Bolivia. Pero a ver, vamos a empezar con una ronda de preguntas que quisiera hacerte, querido Germán. Antes, Alejandro, ya te conectaste, querido Alejandro, hace rato que no nos escuchabas. Bienvenido, ¿cómo estás? A nuestro primer podcast. Muy buenas noches, aquí gustoso de escuchar y aportar en lo que se pueda, ¿no? Con algunas opiniones o vicisitudes. Muchas gracias, Alejandro. Querido Germán, son 4 años de experiencia como bombero. Yo creo que nunca antes habías visto incendios como los que se han sucedido, ¿verdad?, en esta temporada. Pero de acuerdo a tu experiencia, la que tú tienes, ¿cuál es la época más intensa donde se producen estos focos de calor o estos incendios en el territorio boliviano? Muy buena pregunta. Por ejemplo, hace 4 años atrás, o sea, estaba bien marcado, por ejemplo, las épocas de incendio. Por lo general ocurren en las épocas secas. O sea, nosotros estamos acostumbrados a estar más activos en incendios forestales a partir de agosto, septiembre, hasta octubre, porque ya de octubre, noviembre empieza la época de lluvias, entonces ahí automáticamente, digamos, ya cesan, ¿no?, los incendios. Pero este año ha sido bastante curioso y el anteaño pasado también ha sido muy, o sea, muy forzados los incendios, porque si has notado, las lluvias han ido en cambio, ¿no? O sea, no ha sido tan frecuente en la época que estaba ya habitual. Entonces hemos visto que ha habido un cambio muy fuerte estos últimos 2 años y se ha visto que hasta diciembre, noviembre, que épocas donde no había incendios, se ha presentado. Y lo peor es que se ha presentado en lugares donde habitualmente no habían. O sea, y ahí es donde vamos a ir más adelante viendo que estos incendios lastimosamente son a consecuencia de la mano del hombre, una consecuencia muy dañina, y que eso te lo voy a ir relatando también posteriormente, Beto. Exactamente, querido Germán, si bien tú tienes la experiencia de haber combatido incendios, ¿verdad?, en anteriores años, este 2023 ha sido algo que pues, a todos nos ha dejado impresionados, ¿verdad? Todos los videos que hemos visto, todos los animalitos que hemos visto que han sufrido, la verdad, porque han desaparecido, yo creo, miles o millones de hectáreas. Vos debes tener ese dato mucho mejor, tal vez más adelante nos puedes brindar, querido Germán. A ti como bombero, no sé si me puedes decir cuál es tu enfoque, digamos, al combatir incendios en las diferentes regiones del país. Vos que has podido estar cerca de la gente, no sé si nos puedes comentar en qué lugares exactamente tú has estado ahí presente, has podido escuchar las diferentes experiencias de los bolivianos que han tenido que pasar por este mal momento. Claro, mira, viendo las zonas donde obviamente nosotros hemos estado presentes como GEOs, como bomberos voluntarios, hemos estado presentes tanto localmente, acá en La Paz, en la ciudad, por la misma vegetación que es un poco pobre, más que todo los incendios son muy leves y por la misma altura pierden, digamos, la intensidad por la misma falta de oxígeno. Entonces, los incendios que habitualmente vamos por el área citadina, frecuentemente se apagan, o sea, no es mucho el problema. Cuando, digamos, presenta el problema aquí en La Paz, en la ciudad, cuando es época de San Juan, porque ahí es donde se desborda, digamos, en todas las ciudades, en áreas verdes. Justo en las épocas de San Juan no dormimos porque estamos en pendiente toda la noche controlando, porque a veces hay lugares donde pueden hacer incendios de interfaz. ¿Qué quiere decir esto? Que de la parte, digamos, semiurbana o semiurbana llega, digamos, el fuego y puede afectar a casas. Entonces, eso es más que todo lo que nosotros tratamos de combatir en la ciudad. Después, los otros incendios que ya son, digamos, en áreas ya provinciales, también nos piden auxilio. Por ejemplo, ayer mi compañía estuvo apagando un incendio por el lado de Mecapaca.
También ahí tenemos imágenes, si es que ustedes quieren entrar en la página de Geos La Paz, ahí pueden ver, digamos, el incendio que se ha combatido, porque ese estaba igual cerca a ser de interfaz, llegando, digamos, a cerca viviendas. Eso es a nivel departamental. El año pasado, el 2022, hemos estado en incendios nacionales, que ha sido en Santa Cruz, que ha estado igual bastante fuerte. Entonces aquí tenemos unas imágenes. Estos son los incendios que combatimos en el 2022 en Urubichá. Es un pueblo que está al norte de Santa Cruz, casi está a unas 4 horas partiendo de la ciudad hacia el norte. Entonces acá nosotros, lo que ven en las imágenes son incendios. Estábamos precautelando un área segura. Esto lo hemos abierto, se ha abierto con un tractor, con una oruga. Nuestra misión era evitar que el fuego pase de un área caliente a un área que nosotros estábamos cubriendo el perímetro. Entonces, como te digo, esto ha sido muy trágico porque lastimosamente se ha perdido mucha vegetación, se ha perdido mucho de la fauna, como ustedes pueden ver, animales, de todo tipo de animalitos que pierden sus hogares, ¿no? Es muy triste ver. También aprovechando estas imágenes, les comento que estas son unas plantas que son muy peligrosas, les llaman el motacú. Esta planta, por ejemplo, tiene la característica de que una vez que el fuego parte de la base, llega a la copa y de la copa empieza a emitir un sonido muy, muy fuerte, muy ensordecedor, y empieza a reventar como si fueran juegos artificiales, pirotecnia. Y el problema es que este genera focos secundarios, o sea que puede encender otros incendios a su alrededor. Entonces es muy peligroso este tipo de árboles, ¿no? Entonces este es el sector de Urubichac, en lo que combatimos el 2022. Como ustedes pueden ver, el fuego de acá es rastrero. Lastimosamente el fuego rastrero va avanzando poco a poco, pero no tiene la suficiente a veces fuerza de arrancar a un combustible mediano o grueso, ¿no? Entonces, de tal forma que nosotros tenemos que evitar que el fuego avance al área que nosotros hemos protegido. Entonces, como ustedes pueden ver, también la oruga ha entrado a esta área virgen, y aquí también podemos ver las famosas hormigas cepes, ¿no? Que estas son las hormigas bala. Estas son bien peligrosas, digamos, para cualquier persona, porque el problema es que cuando uno le pica, la herida queda como si fuera una herida de bala. Entonces, esas imágenes te puedo compartir, y esa experiencia también este año, el año pasado, el 2023, hemos estado con los incendios que ha habido en Yungas. Hemos estado en lo que son los incendios de Cotapata, que ha sido un incendio en pendiente. La ventaja de Urubichá, de esos lugares, que es plano, como han podido ver las imágenes. En el caso de Yungas, las pendientes son pues paradísimas, ¿no? Arriba de 60 grados de pendiente. Y entrar con equipo, entrar con herramientas, caminar es peligroso, y además de que el fuego con el viento puede avanzar rápido y te puede encerrar, que esas son también algunas de los cuidados que nosotros tenemos que tener. Después también nos fuimos por el lado de Palos Blancos, que también ha sido incendios relativamente fuertes, donde ahí hemos estado igual combatiendo una buena cantidad de días. Y la verdad ha sido igual triste, ¿no? Porque se ha perdido grandes extensiones de piña, se ha perdido grandes extensiones de otro tipo de frutas, hortalizas. Lastimosamente, los comunarios de allá a veces se quedan impotentes porque el fuego es tan intenso que no abastecen, ¿no? O sea, y tampoco tienen la preparación y el equipo necesario. Entonces, eso es lo más crítico en esta época, y esos son los incendios que hemos ido combatiendo estos años, ¿no? Tenemos más, pero los que te puedo explicar ahora son esos. Exactamente. ¿Cuál ha sido tu impresión al ver a la gente, digamos, que las personas que han sido afectadas por estos incendios, si te han podido transmitir el pesar más que todo que sentían en ese momento, tú qué has podido ver o compartir con ellos? Ya, lastimosamente son pues sentimiento de angustia inicialmente, porque muchos de ellos invierten el capital que tienen para ciertos cultivos. Por ejemplo, uno de los incendios que ha sido igual triste es ver apicultores que tenían buena cantidad de panales de abejas, y que el fuego arrasó con ellos. Y fue triste ver, ¿no? Porque
habían invertido en toda la infraestructura, habían invertido, porque aparte la crianza de estos animalitos, de las abejitas, tienen igual o sea, su tiempo, ¿no? Imagínate invertir tiempo, invertir recursos, lastimosamente es frustrante, ¿no? Las personas quedan bien devastadas y a veces también nuestra misión como bomberos es también tratar de un poco de, o sea, nos han preparado para tratar de darles esos primeros auxilios psicológicos que necesitan, ¿no? A veces decirles que la vida continúa, escucharles, que toda esa carga emocional que tengan acumulada, de alguna forma la descarguen con nosotros contándonos y que eso, digamos, más bien nosotros les tratamos de devolver esa energía, esa misma motivación que ellos tenían para emprender, ¿no? Porque has visto que cualquier emprendimiento te cuesta, ¿no? Te cuesta mucho y más que todo si es tu inversión y si es de lo que vives, entonces es frustrante. Exactamente. Peor aún, tal vez estoy ingresando al campo de la conspiración. Peor aún si estos incendios han sido provocados, ¿verdad? La rabia que deben sentir estas personas al perder tal vez el trabajo de toda su vida por personas que han producido estos incendios. Y ahí va mi siguiente pregunta, que eh, lamentablemente aquí en Bolivia, especialmente en esta parte del altiplano, bueno, en el oriente también, los chaqueos son permitidos, ¿verdad? Los chaqueos que son un problema grave para el medio ambiente. Y yo cuando viajé a los Yungas hace mucho tiempo, estaba hospedado en un hotel en Coroico, fui de vacaciones y vi que un cerro, porque allá podemos ver en Coroico distintos cerros, ¿verdad? Un cerro estaba totalmente quemado, ¿verdad? Y esto me dijeron ahí los pobladores de Coroico que era por culpa de los chaqueos. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? ¿Sabes de las leyes que acá lamentablemente protegen a los que chaquean en nuestro país? Porque yo creo que también muchos de los problemas o muchos de los incendios que tú has debido afrontar se han debido producir por estos chaqueos que, déjame decirte, gente ignorante e inescrupulosa, ¿verdad? ¿Tú qué nos puedes decir al respecto de esto, Germán? Ya, es crítico porque te cuento que, o sea, la misma constitución política del Estado, hay varios artículos en la que, o sea, defiende, no tendría que ver nada más superior que la constitución, o sea, sabemos que es la ley madre de todos, ¿no? O sea, que debería regirse en base a la constitución todas las demás leyes. Por ejemplo, el artículo 348, ¿qué nos dice de la constitución? Nos habla más que todo de los recursos, más que todo bosques y biodiversidad, que estos deberían estar protegidos. O sea, mira, este año o el año pasado se ha atacado parques nacionales. Lo que nunca se ha escuchado el Madidi, que se incendie, o sea, ha sido tan fuerte, nosotros hemos tenido personal desplazado allá y ellos nos decían, pucha, esto es bosque virgen. ¿Y quién, o sea, cómo se puede generar semejante incendio? Entonces, aquí no es por ser conspiranoico, no es por ser, tal vez, hay que decir la verdad, y esto lastimosamente ha sido por la mano del hombre. Y no podemos esconder el sol con un dedo, Lo que porque nunca antes había pasado en el lo que nunca Madrid. antes ha Lo pasado, los que mismos nunca comunales antes. nos decían, o sea, nosotros siempre hemos vivido acá tranquilamente, o sea, viven, digamos, de la casa, viven de cosas pequeñas sin afectar, digamos, al ecosistema, ¿no? Entonces, cuando ya vemos que, por ejemplo, meses antes, o sea, partes, digamos, de ciertos grupos, en este caso de los cooperativistas mineros, que salen con discursos, no, que yo vivía ahí en el Madidi, yo soy originario del Madidi, que yo he vivido toda mi vida ahí, que tengo derecho de explotar esos recursos, que presionar al gobierno, digamos, para que ellos puedan explotar esas áreas y que aparece también otras instituciones como por ejemplo Cofadena que tienen el derecho propietario de todas esas supuestas áreas verdes. Entonces, pues acá ya hay mucha mano negra, tanto como te digo, o sea, se ve, digamos, en los hechos mineros inicialmente, después militares, y hay que decirlo, ¿no? Lastimosamente es narcotráfico y eso es lo que ahorita, digamos, están acaparando esto para tener más lucro, ¿no? Más generación de recursos, pero ¿a costa de qué? A costa de pisar
pisar las leyes, pisar toda, digamos, esa herencia que nos han dejado, o sea, lo llevamos en la misma bandera, rojo, amarillo y verde, al decir verde, o sea, es una herencia que nos han dejado y que por ambiciones de estos sectores que lastimosamente un gobierno que no dice nada, un gobierno que aparenta solamente ponerle un maquillaje, sí estamos mandando 3.000, 4.000 bomberos en sus publicidades y mienten y mienten y mienten. Es trágico, ¿no? Es trágico que no se pueda respetar las leyes. Ahora, como te digo, la Constitución tiene como 5 artículos, la 348, 349, 350, 351, 352, que son claves, que por ejemplo, los títulos de propiedad, la 350, el artículo 350 te habla que cualquier título otorgado en una reserva fiscal, que es un parque nacional, será nula por pleno derecho. O sea, ¿qué te dice eso? Que no hay pues dueños, o sea, acá, o sea, en la época neoliberal, si quieres decir, si quieres verlo, se decía, ¿no? Que pucha, los grandes terratenientes que nos explotan, y que lastimosamente han salido esas personas, han vuelto estas que supuestamente eran indígenas, que amaban a la Pachamama, amaban a todo esto, pero han vuelto a eso, ¿no? Han vuelto a un punguaje, han vuelto a un feudalismo, que ellos ya son dueños de todo y desconociendo lo que ellos mismos han puesto. Eso es lo más irónico y que a veces como bombero no es, pues, no es posible decirlo, pero es hora de decirlo. Lastimosamente, los políticos actuales solamente se rigen por lo reaccionario, pero ni siquiera ninguno de ellos se pone, digamos, a enfrentar estos problemas que son grandes. Ninguno dice las verdades como son. Ahora, la ley 337, perdón que se me extienda en esto, hay una ley 337 que está más que todo orientado a la generación de alimentos y la restitución de bosques. Esta ley se había planteado ya hace años, pero daba un cierto tiempo para que aquellos supuestamente generadores de alimento o aquellos que estaban utilizando la tala indiscriminada en ciertos territorios puedan restituirlos, pero daba un tiempo plazo hasta el 2016, 2017. Y mira, estamos 2024. O sea, ¿cómo ha habido esa dejadez del gobierno? O sea, una inoperancia Mira, total. a Brian, que te estás uniendo a este nuestro primer podcast. Brian, buenas noches. Creo que llegaste un poquito tarde, pero al fin y al cabo ya estás acá para... Bienvenido, Brian. Buenas noches, gracias por la bienvenida. Bueno, principalmente agradecer a Germán, que esta noche nos va a brindar mucho de su conocimiento, de su experiencia, y nos va a poder dar más luces respecto a lo que es el trabajo de los bomberos voluntarios, algo que es tan importante para nuestra sociedad, nuestra comunidad y sobre todo para nuestros recursos naturales. Prosigamos, por favor, gracias. Muchas gracias, querido Brian. A lo que estabas hablando, querido Germán, y la pregunta de Galeno, ¿verdad? En tu opinión, ¿cuál es la parte más desafiante de ser bombero voluntario? La parte más desafiante es enfrentarte a ti mismo, ¿no? A veces la conformidad, como nos decían, ¿no? Levantarte y dejar la vida cómoda. O sea, a veces la vida cómoda es, o sea, después del trabajo es obvio, ¿no? Que tú tienes ese merecido descanso, pero la parte más complicada es enfrentarte a ti mismo y ponerte esa meta, ¿no? Porque a veces hay muchos que, por ejemplo, camaradas con los que en mi escalón éramos casi como 20 al principio y muchos de ellos por el factor tiempo, factor trabajo o muchas cosas como tú lo decías, van yéndose, ¿no? Van saliendo de este camino de ser bombero voluntario. Pero si tú puedes enfrentarte a ti mismo, tú puedes ver hacia dónde estás dirigiendo tu objetivo, el ideal hacia que tú persigues, entonces puedes lograr superar esto. Y gracias a la providencia también es que he encontrado este lugar donde he podido crecer como persona, he podido adquirir más seguridad, como alguna vez les había comentado. Tal vez yo nunca me hubiera enfrentado, digamos, en un sano juicio a un fuego de 2 metros, digamos, ¿no? Y una hilera, digamos, de unos 15, 20 metros. En mi sano juicio no hubiera sido real, ¿no? Entonces, enfrentarte contigo mismo y poner a prueba ese algo que tenemos dentro, pero no podemos explicarlo, saca mucho de ti, ese potencial. Ahora, como voy a la siguiente pregunta, sí, lastimosamente es un trabajo netamente voluntario. No recibimos ninguna colaboración de nada, o sea, ningún aporte económico, ningún sueldo. Lo hacemos por el hecho mismo de ese sentido altruista, ¿no?
el altruismo yo lo considero que es algo sano porque sabemos que ha habido personas grandes en la historia que les ha gustado servir a otros porque así mismo se sirven, ¿no? Entonces, entiendo que el bombero voluntario nunca va a ser, nos han enseñado también a nunca esperar un gracias, ¿no? El gracias no tiene que venir de otras personas, no tiene que venir del gobierno, el gracias tienes que dártelo tú mismo, porque tú sabes que estás cumpliendo un deber porque tienes el amor al deber y no esperar, digamos, ninguna recompensa y eso es lo que nos motiva más. Uh-huh. Un comentario sobre lo que nos acaba de mencionar Germán, no hacer el contraste. O sea, vemos que tenemos una Cámara de Diputados, tenemos una Cámara de Senadores y tenemos un aparato gigantesco que ha crecido en todos estos 16 años de estos pseudo socialistas, que por ejemplo, el año pasado los diputados pedían vehículos, pedían aumento de sueldo, cuando son casi $3,000 por diputados que les paga el Estado, que ni siquiera sale el dinero de sus bolsillos y todavía piden más y están ahí haciendo semejante circo sin presentar leyes reales, sin hacer un trabajo dentro de las localidades a las que les representan y de paso, a lo único que se dedican es a hacer el show mediático, ¿no? Hablan de pachamamistas, critican todo, pero al final no hay ningún apoyo. Y ese contraste tenemos que resaltarlo, ya que ahí vemos que en el aparato público, en estos pseudo representantes, en estos oportunistas que también están bien aparapetados dentro de la oposición que es servir al oficialismo, cómo deciden nuestro destino y cómo con semejantes sueldos no hacen nada. De verdad que es indignante. Y no te olvides de los millones de bolivianos que se gastan en celebraciones como Año Nuevo Aymara o también como aniversario de Estado Plurinacional y otras cosas más que tienen durante el año, ¿verdad? Hola, no, yo simplemente quería resaltar algo muy interesante y muy bonito que ha dicho Germán en cuanto al trabajo que ellos realizan y que se debería aplicar tal vez en todos los ámbitos, ¿no? Algo que nos está faltando mucho a los bolivianos es esto de hacer el deber por amor al deber y no a la recompensa. Yo creo que todos deberíamos tener eso grande en un letrero enorme en nuestras casas, nuestras oficinas y en todo lugar donde hagamos algo, porque últimamente el ser humano ya no hace las cosas por convicción, sino simplemente esperando la recompensa y la verdad la frase que ha dicho Germán, yo creo que tenemos que guardarla y aplicarla siempre en nuestras vidas. Muchas gracias, Brian. Luis, tal vez quieres opinar acerca de lo que escuchaste hasta ahora. Sí, quería comentar justamente que aparte, ¿no? de lo que nos comentaba Germán de lo que ella ha visto, ¿no? De las personas afectadas, también me imagino que los animales, ¿no? Que debe ser igual algo duro de ver, ¿no? Los animales que han muerto y están ahí calcinados, ¿no? De la peor manera. Aparte de eso, no quería saltar a dos preguntas, ¿no? Aparte, ya saltándonos la parte más fea de eso, a ver, saber de algo inspirador, ¿no? Que te ha traído como bombero. Y aparte de eso, la importancia, ¿no? Y el rol que tiene la ayuda internacional, ¿no? Que me imagino debe tener algún impacto en tu labor. Gracias, Luis, por la pregunta. Sí. ¿Qué me ha motivado a ser bombero voluntario? Por ejemplo, el 2019 también ha sido un gran incendio de magnitud que ha habido por la parte de la Chiquitanía. No sé si se acuerdan, llegaron bomberos de todo lado, de Argentina, de Estados Unidos, llegó el supertanker. Entonces, esa vez, cuando veía las noticias, o sea, veíamos que se devastaba bosques inmensos, se perdía grandes poblaciones, se perdía animales, todo, ¿no? Entonces, la gran motivación para mí, esa vez yo me sentí impotente porque no sabía cómo ayudar. Entonces, la motivación esa
me dirigió a GEOS, ¿no? Yo busqué en el Facebook, vi, digamos, qué grupos iban allá a la parte de la chiquitanía y justo encontré que GEOS aquí en La Paz estaba iniciando el 2019. Entonces yo me postulé el 2020, justo en la época de pandemia, ¿no? Lastimosamente en la época de pandemia tuvimos que pasar muchas de las clases virtuales, algunas presenciales. Al final todo el 2020 fue la preparación como voluntario y al final de 2020 cuando ya se abrió, digamos, otra vez a la vida normal, entonces ya, digamos, ya pudimos asistir a los incendios que hubo ya a partir de finales de 2020, 2021, 2022, ya hemos estado combatiendo. Ahora, con la otra pregunta también que me hiciste, la ayuda internacional, como mi compañía no depende ni de ayuda internacional ni nacional, lastimosamente nosotros mismos nos autogeneramos. O sea, nosotros, por ejemplo, participamos en ferias, realizamos cursos y de esos cursos tratamos de autogenerarnos y también tenemos una pequeña mensualidad que aportamos, digamos, todos los meses. Y con esos recursos nos compramos herramientas, obviamente los uniformes que también nosotros tenemos, nosotros nos pagamos. Y a veces también hay instituciones que son benéficas, por ejemplo, recién hay una institución que nos dotó botas. Y eso obviamente no es muy frecuente, pero sí, digamos, nos colaboran, pero con cosas pequeñas, ¿no? Pero de esta forma nosotros tratamos de recibir ayudas. Ahora, el problema también es que hay leyes que, por ejemplo, si no me equivoco, es la ley, hay una ley de bomberos que lastimosamente nos restringe en ciertas formas. Por ejemplo, si es que hubiera una donación de una institución internacional, por ejemplo, bomberos de Argentina o de Perú, si quisieran, digamos, donarnos directamente un vehículo bombero, que actualmente no tenemos, o sea, lastimosamente los autos que nosotros tenemos son particulares, si nos donaran un carro bombero de Argentina, por la ley esta de bomberos, lastimosamente no nos llegaría a nosotros, tendría que llegar primero a la policía y de la policía se tiene que hacer todo un trámite que a veces nunca llega y eso, ahí nos quedamos atados de mano. Entonces, hay modos, por ejemplo, hay otras instituciones también de bomberos voluntarios que han un poco, tal vez, bordeado la ley y han conseguido sus carros bomba como autos de trabajo, ¿no? Y los han podido hacer entrar de esa forma, con un poco de maña, pero de forma directa no se puede. Ahora, las ayudas internacionales, más que todo, digamos, también a nosotros nos ayudan, son las capacitaciones. No hace mucho, en noviembre, o no, perdón, en septiembre nos dieron una capacitación en Perú. Obviamente nosotros tuvimos que pagarnos el pasaje. Obviamente allá nos recibieron los bomberos de Puno y nos capacitaron, nos dieron una capacitación de bombero estructural 1, nos prestaron los equipos que ellos tienen. Allá lastimosamente las leyes son diferentes, ¿no? Allá los bomberos de Perú, por ejemplo, el gobierno les da toda la infraestructura, les da todo el equipamiento y los bomberos voluntarios solamente van y ahí hacen su guardia. Y es interesante los cuerpos de bomberos en Perú. O sea, no es solamente, no es por hablar mal por la policía ni por nada, pero directamente los bomberos voluntarios en Perú son los que se encargan, digamos, de ese tipo de incidentes, ¿no? Y ellos obviamente nos han recibido allá, nos han capacitado y no ha sido una, nos han sido varias veces. Ahora también eso sería como ayudas internacionales, o sea, eso a nosotros nos fortalece y también nos ayuda a crecer también en ese aspecto. Terrible lo que dices. O sea, desde arriba, aparte de lo que comentaba Galeno, ¿verdad? De que tanta plata se va en pavadas y manteniendo a un grupo de cuates que solo levantan la mano ahí. No se puede priorizar este tipo de acceso mediante las leyes para que ustedes, digamos, puedan recibir donaciones de coches o algo que tiene que pasar por un enorme trámite burocrático para que ustedes puedan tener recién un carro bombero, lo cual no se los proporciona el gobierno. Y vemos en las noticias, creo, cada mes sobre funcionarios públicos que se van a farrear con vagonetas del Estado, en alcaldías, gobernaciones. Y es increíble que nuestros bomberos voluntarios, ¿verdad? Que van, arriesgan su vida, porque yo creo, y eso vamos a hablar más adelante, ¿verdad? El riesgo que ustedes conlleva todo esto que están haciendo, y todavía sale de sus bolsillos lo que tienen que con lo que tienen que subsistir como bomberos voluntarios, ¿verdad?
Terrible, terrible. Otra cosa interesante que quisiera preguntarte, querido Germán, Luis habló sobre lamentablemente los animalitos, ¿verdad? Esto creo que nos toca el lado sensible a todos, ¿verdad? Porque yo creo que todos somos amantes de los animales. Galeno creo tiene 2 gatos, ¿verdad? Yo tengo igual mi gatita, si bien hemos cuidado perritos. ¿Qué tipo de conexión tú has sentido con la fauna, ¿verdad? No sé si te ha nacido desde el corazón proteger todos esos animalitos tal vez. Y la misma conexión que al mismo tiempo has debido sentir con esas familias, ¿verdad? O con la misma naturaleza. Esto tal vez desde algún punto igual te inspira para poder llevar todo este camino de bombero voluntario. ¿O qué tipo de conexión has sentido al ver todo lo que está pasando? Ya, como mira, antes de ser bombero voluntario, nos ha gustado el trekking, nos ha gustado la naturaleza, ir a acampar. O sea, no hay nada más enriquecedor que conectarte con la naturaleza, ¿no? Tú sabes que si te vas al Silitincara, si te vas al Taquesi, al Choro, tienes ese contacto con la naturaleza y o sea, para una persona que ama la naturaleza, puta, se siente feliz estando ahí. Pero cuando ves, digamos, que todo lo contrario, ¿no? Que va destruyéndose, se va perdiendo y acá priman, digamos, los intereses de otros que más que todo egoístas, individualistas, que solo tienen el afán de enriquecimiento, el afán de aprovechar al máximo, explotarlo, como lo hacen, digamos, muchas culturas que han sido destructivas. Entonces, ya, o sea, era, digamos, una alternativa formarte como bombero y tratar, digamos, de ayudar en algo, ¿no? Porque a veces el discurso, por ejemplo, cuando antes tal vez estábamos en algunos grupos cuando hablábamos del TIPNIS, hablábamos tal vez de los transgénicos, hablábamos de que estos problemas de la deforestación masiva iban a traer consecuencias. Y viéndolo desde el punto de vista discursivo, a veces no se podía hacer mucho, no se podía tener referencia, digamos, de qué está ocurriendo. A veces solamente en las ciudades vemos lo superficial, vemos la cáscara, ¿no? Pero cuando ya vamos al lugar y ahí recién vemos, digamos, los problemas. Como te digo, ver animales quemados, obviamente pues, eso te lo voy a poner como imágenes de apoyo, son a veces las mismas imágenes que hemos utilizado para las marchas que hemos ido, son fuertes, ¿no? A veces te rompe a veces la esencia, el espíritu, ver que un animal ha sufrido antes de morir, ¿no? O sea, bien hubiera sido que de un golpe certero muera y listo, no deja de sufrir, pero han muerto de la peor forma, quemados. Y eso no sé a qué mente criminal se le puede ocurrir, o sea, no medir esas consecuencias. Hay formas, o sea, para el chaqueo, hay miles de técnicas de chaqueo responsable, se les da la capacitación también en nuestra labor de prevención. También nosotros enseñamos cómo hacer un cortafuego o un contrafuego en este caso, para que se evite, digamos, que se desborde. Pero como esto, digamos, ha sido muy, o sea, muy sospechoso de que haya sido un incendio natural, sino es todo provocado, pues ha perdido el control y ha llegado a áreas donde no debería haber llegado, donde las noticias nos muestran de que se han encontrado evidencias hasta de ruedas, de llantas quemadas. O sea, ha habido una mano tan criminal que eso también se ha visto, ¿no? En grabaciones, en videos, de que esto era por desestabilizar a un gobierno y que ya, o sea, la mente criminal a veces no tiene límites, ¿no? Hay personas psicópatas, pirómanas, que no miden. Perder un animal, perder un ser querido, una mascota que tú lo sientes más que un miembro de la familia, llega a ser pues fuerte, ¿no? Imagínate a gran escala perder miles de animales, miles de especies. Entonces, esto sí o sí tiene que ser investigado. Por ejemplo, a nosotros nos han especializado en una materia de investigación de incendios. Y allá en Palos Blancos, lastimosamente, hemos visto que muchos de los incendios también han sido iniciados por los mismos comunarios, como un justificativo o aprovechando el río revuelto, ¿no? Ahorita está todo revuelto, hay incendio, y ese es el otro lado, el lado oscuro, digamos, también de las personas que lastimosamente queman por debajo.
y hemos encontrado evidencias y también lo hemos puesto como denuncia. Y eso es algo que no se debería hacer, ¿no? Exactamente, y estamos acá como, voy a repetirlo creo por segunda vez, estamos aquí en este video podcast para hablar, como a veces me ayudan acá mis queridos, los que estamos aquí en el podcast, para hablar a calzón quitado, ¿verdad? Así se dice vulgarmente, ¿verdad? Y yo creo que sí, esto ha sido provocado, no vamos a estar protegiendo como los medios de comunicación tradicionales, que hay pocos que le dicen a los que están arriba las cosas de frente, ¿verdad? Hay muchos de estos incendios que han sido provocados, la verdad. Como tú has hablado, querido Germán, se han encontrado pruebas de que llantas, gasolina, por el hecho de desestabilizar un gobierno, por el hecho de hacer entrar en caos a nuestra sociedad, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y sabe por quiénes son mandados, discúlpenme la palabra, estos infelices, ¿verdad? Pero es lamentable. No sé si alguien acá en esta tertulia que estamos, está compartiendo nuestro querido Germán, bombero voluntario, 4 años de experiencia. No sé si alguien quisiera acotar algo o dar su opinión en base de lo que hemos podido escuchar hasta ahorita. Pueden levantar la manito así. Y yo, École. Dale, Luis. aquí, ya que tocaste ese punto, ¿no? Me parece importante señalar que muchos de estos activistas ecológicos no querían ensuciarse, ¿no? Acusando o señalando a la inoperancia del gobierno, ¿no? Eh, y que ahora lo vemos, ¿no? Y es importante tocar este tema y empezar este programa con este tema porque la gente se olvida, la gente tiene memoria corta y la gente también está más pendiente de la coyuntura, ¿no? Ahora están más pendientes que la carta de Camacho, que si no sé qué, puro chisme sin mucha relevancia, ¿no? Chismes de cosas estúpidas, ¿no? Y ahora este tema de los incendios ya se fue olvidando, ya la gente no se acuerda, ¿no? Y esto, ¿no? Me llamaba la atención de los activistas que no querían que se hable del gobierno, que en las marchas se decía que no, es que no digan nada contra el gobierno, y muchos de ellos eran incluso funcionarios públicos, ¿no? De ministerios y no sé qué. Entonces, con más razón no querían que se toque al gobierno, ¿no? Y como tú decías, Germán, o no sé si tú, Roberto, que estos incendios provocados también tenían la intención de desestabilizar al gobierno, ¿no? Pero el gobierno inteligentemente y de una manera muy fría, ¿no? De una manera que no sé, no tiene nombre. Ahora mismo lo va a capitalizar políticamente, que ya salieron a decir que van a dar dinero, van a dar ayudas, no sé qué, a las personas que han sido afectadas con los incendios, ¿no? Después de que muchos han perdido sus casas, los animales que se han muerto, ¿no? La fauna, la flora, los bosques que han quedado destruidos. Y eso no le importaba al gobierno cuando esto era la noticia, ¿no? Que incluso la Santa Cruz, La Paz han llegado a un nivel de contaminación que ni en San Juan creo que se veía. Entonces eso me parece importante comentar, ¿no? Eh, Cómo este gobierno ha sabido utilizar, ¿no? Este tema de los incendios, otros también, otros grupos políticos también, incluso había un diputado que se estaba colando a las marchas y todo para capitalizar políticamente, ¿no? De una manera cínica, de una manera sin, sin corazón, ¿no? Lo hacen con cálculo, lo hacen de una forma muy pensada, ¿no? Para tener los reflectores ahí como si estuviesen haciendo algo y como decía Galeno, es gente que no pone ni un peso de su dinero, de todo el dinero que cobran de los contribuyentes, o sea, todos pagamos impuestos directa o indirectamente, ¿no? Y esta gente está sentada haciendo show, están haciendo nada, ¿no? Y quieren capitalizarlo a su favor, de paso. Y ojalá, como dijiste, ojalá pues que ayuden. ¿A quién le tenemos que poner una velita? Díganme
para que, como tú dices, ahora quieren capitalizar, dicen que van a dar vivienda. Bueno, de hecho, se ha perdido ya millones de hectáreas de bosque, ¿no? O eso, Germán, a ver si nos explicas después. Han muerto miles de animales, no sabemos cuántas especies se habrán perdido, pero lamentablemente el gobierno solo habla. Querido Galeno, ¿tú quieres comentarnos algo? Bueno, es complementar a lo que dice Luis y lo que va teledirigido, no solamente los incendios, sino la forma en la que manejan los medios de comunicación y también los pseudo grupos y pseudos personajes que han salido como ecologistas a supuestamente a denunciar, a que con una marcha o con unos gritos van a cambiar esta realidad, pero nunca van a hacer una lucha frontal contra el gobierno. Que se No metan de bomberos solamente, o no, Galeno, como, ¿Mm? como Germán, que se metan de bomberos voluntarios Claro, si quieren cambiar, como sería, Germán. sería interesante verlos ahí, o sea, yo puedo gritar lo que sea desde un TikTok, pero poco o nada se hace si no se encuentra uno en el lugar. Y te apuesto que por por la visión progresista, por esa visión de comodidad, de confort y demás, no aguantarían ni una hora, ¿no? Del trabajo que los bomberos voluntarios hacen. No solamente están los incendios teledirigidos, manejados, sino que también controlan, hay una disidencia controlada. También en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, con una oposición netamente servil, medios de comunicación que igual manejan el tema de forma superficial y estos grupos sociales organizados que también es una disidencia controlada, que en algunos casos están catapultando a pseudos actores para, para ponerlos ahí de candidatos y demás cosas, sabiendo que son funcionales, como decía Luis, que son funcionales al sistema. Ahora, otra cosa interesante y que no hablan mucho, y como tú lo has dicho, Beto, vamos a hablar aquí a calzón quitado sin tener esa discreción de cuidar, de no denunciar al gobierno y a sus secuaces. Y que ya es necesario, ¿verdad? Yo creo que ya es Claro, y hay necesario. que empezar a romper, o sea, ahorita somos un puñado, pero le estamos llevando algo que todos saben, que la mayoría silenciosa lo analiza, lo ve, pero que no se atreve a decir. O sea, a mí me sorprende, por ejemplo, en el Oriente, que también ahí, o sea, tenemos a los cooperativistas, tenemos a los cocaleros, tenemos a los sin tierra, pero en el oriente también tenemos al agro. A mí me sorprende y de verdad que me sorprende mucho ver cómo Santa Cruz estaba o sea, con un aire netamente contaminado, pero no ha habido cabildos, no ha habido manifestación de la gente. Más bien la gente como idiota, se ha ido domesticando y se ha puesto hasta el barbijo. ¿Dónde están pues? Ahí nomás se nota que en algunos casos los cabildos solamente son manipulaciones politiqueras de ciertos personajes, pero en estos casos que realmente ha afectado a la población, no a un tipo que pone la plata, no a un empresario, no se ha hecho nada. Y la gente, en vez de reaccionar, se estaban comprando hasta purificadores de aire, se estaban comprando mascarillas, se estaban comprando una serie de cosas. Y ahí nomás te das cuenta cómo está controlado la opinión pública, cómo está controlado las mismas fuerzas sociales, cívicas, por no solamente intereses del gobierno, sino ahí están intereses también empresariales que igual tienen negociados con todo esto. O sea, es una cosa de trasfondo que lastimosamente el ciudadano de a pie y el ecologista progresista con su visión bien sesgada de la realidad no se da cuenta. No se da cuenta que aquí hay un interés político, un interés económico muy grande, muy profundo, que nos tiene que llevar a reflexionar.
O sea, es increíble cómo no se ha podido controlar esto, cómo no se ha podido financiar y cómo ver que voluntarios hayan tenido que ir a apoyar, que creo que han sido los más constantes, porque para el gobierno para hacer propagandas nada más. Exactamente, sin olvidar también a los bomberos de plantas, si lo podríamos decir, ¿verdad? Germán, vos has tenido la oportunidad de compartir con ellos tal vez, o con militares, que igual, ¿verdad? Hay buenos militares, hay buenos policías, excelentes bomberos. Antes de ir contigo, Luis, quisiera escuchar esto un poquito, si nos puedes contar eso, querido Germán. Si has tenido igual, porque ahí se siente una camaradería con todos los que están en el frente, ¿verdad? Comparten comparten el riesgo, comparten el sufrimiento, todo eso. No sé si me puedes comentar algo de eso, Germán. Claro, te explico. Mira, cuando los incidentes son grandes, lo que se hace es ejecutar lo que es el sistema comando de incidentes. O sea, es una forma en cual, digamos, varias instituciones de diferentes organismos, otros grupos de bomberos voluntarios, la policía, el ejército, se unen. Entonces, varias veces hemos interactuado con los mismos policías de Antofagasta. En los incendios que ha habido en Cotapata hemos trabajado con soldaditos, hemos estado a cargo casi de no, un batallón de puros soldaditos, y justo era del cuartel Vidaurre. Me acuerdo que a mí me dieron con un otro voluntario como 20 soldados, entonces nosotros fuimos a combatir un área. Lo peor es que estos soldaditos no tenían preparación por lo menos en CBF, que es curso de bombero forestal básico. No tenían las herramientas, no tenían los EPPs que nosotros le llamamos, el equipo de protección personal, no tenían unas buenas botas, digamos, guantes, no tenían ni casco, o sea, una dejadez total también. O sea, a veces es fácil es fácil para el gobierno decir ya que salga el ejército o que salga más que todos los soldaditos, ¿no? Y es una pena porque no tenían ni la preparación, no sabían qué hacer. Entonces nosotros estábamos a su cargo y les enseñábamos, ya vamos a hacer esto, ustedes hagan esto, corten esto, vamos a abrir una brecha. Ya por lo menos les instruíamos, pero a pesar de eso, el riesgo que corrían, ¿no? Porque siempre, como en este lugar donde hemos combatido en Cotapata, eran pendientes, el riesgo era que de una piedra pueda caer desde la parte de arriba y nosotros llegábamos hasta las partes igual inferiores, que caiga una piedra, imagínate, lo puede desnucar, lo puede descalabrar a uno de los soldaditos. Entonces, esa es también ¿cómo te puedo decir? La improvisación que ocurre, ¿no? En este tipo de incidentes. Un gobierno que nunca se prepara para este tipo o sea, no fortalece en este caso a los equipos de bomberos, solo se dedica, digamos, a mimar a ciertos sectores. Por ejemplo, si tú dices minería, tienen como 100 leyes, apenas impuestos de la nada, o sea, no tienen, digamos, ningún bloqueo en ningún aspecto, ¿no? En cambio, para cuando se dice prevención de incendios, prevención de incidentes grandes, por ejemplo, porque nosotros no solamente atendemos incendios, también atendemos rescate, por ejemplo, se entran microbuses nos piden auxilio y nosotros tenemos que auxiliar también a lo que es Antofagasta, o rescate de animales, etcétera. Hay muchos deslizamientos también, que es otro riesgo que aquí en La Paz se da. Entonces, a veces se reacciona a las cosas, no se previene, no se proyecta. Y como te digo, este gobierno y los anteriores más que todo se han dedicado a fortalecer ciertas oligarquías que se han formado, ciertos sectores privilegiados, y no a lo que realmente es necesario. Las nuevas oligarquías bolivianas. Las nuevas oligarquías, como tú ves, cuando en este año nuevo yo veo, digamos, que estas oligarquías hasta se dan el lujo de pagarles sus cuotas, sus aguinaldos en vehículos. Entonces tú dices, puta, o sea, ganan miles y no pagan impuestos, hacen tanta defraudación fiscal. Imagínate que solamente uno de sus coches a nosotros, a nuestra compañía, nos llegara, haríamos tantas cosas que ahora, digamos, con lo poco que tenemos, tratamos de hacer eso, ¿no? Pero ahí está, ¿no? A veces la voluntad es más que lo material, nuestra voluntad como bomberos, y eso es lo que tratamos de también transmitir a nuestras nuevas generaciones de bomberos, que por sobre todo
Por sobre todo está el valor de la persona, la cualidad de la persona y la voluntad que uno le pone. A pesar de que todo esté en nuestra contra, nosotros tenemos que seguir con lo que nos han enseñado, el amor al servicio. Excelente, querido Germán. Luis, ¿tenías algo que decir? Ahora sí puedes Sí, continuar. ya Germán lo dijo, ¿no? Que estos grupos, ¿no? Que son de alguna forma los mimados, ¿no? Que responde a fines políticos al final. Esto, o sea, yo no señalaría únicamente o por sí solo a los militares, ¿no? Que ellos no toman las decisiones, sino que al gobierno políticamente le conviene tener a las Fuerzas Armadas, no, porque no se da a todos, ¿no? Sino que se da a unos cuantos, a los generales, a los que tienen más poder, para que estén a su lado del gobierno, porque tienen miedo, ¿no? Es el trauma de la izquierda, de los golpes de Estado, de que los militares estén contentos para que no se les rebelen, ¿no? Y eso es un punto importante y otro tema igual que este tema de que no tenemos Estado nacional, ¿no? No hay presencia del Estado en el territorio, entonces muchos hacen lo que les da la gana, no solamente grupos ilegales, sino todos, ¿no? Todo el mundo quema, chaquea, y a veces sin querer se les va el fuego, ¿no? Y se perjudican a su comunidad. Y sobre este tema de que no tenemos una soberanía plena, es que hay muchos grupos y esta vez sí se debe decir con favor del gobierno para entrar, depredar nuestros bosques, depredar nuestra fauna, y eso también hay que felicitar, ¿no? A muchos activistas que también han hecho un buen trabajo difundiendo, ¿no? Muchas cosas que no se dicen, ¿no? ¿Quiénes están detrás de los mineros? De muchos mineros, ¿no? No de todos, pero sí con la tecnología y el financiamiento, son empresas chinas. Son empresas chinas, gente que no le interesa, ¿no? Destruir un país, porque al final de los recursos se lo llevan, este oro que se va de contrabando a Perú, se lo llevan empresas chinas, y no solamente son esos recursos, ¿no? Sino también es tenemos el jaguar, que es una especie en peligro de extinción, y sabemos que se lo llevan, que tienen sus fetiches con los colmillos y otras cosas que sabemos cómo son, y por algo también es que ha brotado el COVID, ¿no? Que el pangolín y el murciélago, ¿no? Entonces, esta responde, ¿no? Hasta que pues no tenemos soberanía porque el gobierno necesita dinero, entonces hace lo que Interrumpiéndote, querido Luis, interrumpiéndote, querido Luis, yo voy a generar polémica con esto, pero no creo que un murciélago sea el culpable del COVID. Eso lo vamos a evaluar tal vez en otro podcast. Pero ahora, continúa, discúlpame. Ah, sí. No, decía para ir terminando, ¿no? Que como nos estamos quedando sin dinero y los chinos prestan barato, si se quiere decir, un crédito barato a cambio de nuestros recursos, a cambio de cosas, ¿no? Que darle trabajo a su gente, porque sabemos que son 1.000 millones de, de personas allá en ese país. Entonces tienen que expandirse de alguna forma. También responde a una influencia geopolítica, ¿no? De los chinos, que no todos obviamente son malos, pero los que vienen aquí tampoco son los mejores, ¿no? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. O sea, no es ir en contra no es por ser xenófobo, ¿no? Sino que hay que señalar actitudes de empresas transnacionales, independientemente de dónde vengan, ¿no? En este caso sí son chinos, ¿no? Y hay algo muy importante, Luis, que tú decías, ¿verdad? Sobre si tú vienes, digamos, a mi país a saquear el oro o a contaminar los ríos o a destruir los bosques, si te estoy denunciando, no estoy siendo racista, ¿verdad? Yo creo que ahora los grandes corruptos, los grandes rateros se están ocultando detrás de la palabra racismo, ¿verdad? Lo cual está mal, está mal. Pero bueno, hasta este punto yo creo que denme un segundito. Ya volví ahí. Hasta este punto yo creo que ya hemos hablado sobre, nos has contado tu experiencia hasta aquí, querido Germán, de todo lo que has estado pasando, ¿verdad?
Eh, Cambiemos un poquito el tono de lo que estamos hablando. Ahora quisiera que nos cuentes más o menos o nos des un mensaje de esperanza a todas esas personas, ¿verdad? Que de algún modo han salido, ¿verdad? A lo que es las marchas por los animales, las marchas por la naturaleza. Y también que puedas dar un mensaje de esperanza o un mensaje alentador a todas esas personas que quisieran unirse a los bomberos voluntarios para que puedan no solo ayudar en este tipo de casos, ¿verdad? Sino que yo creo que ustedes también a veces asisten a lo que es cuando hay accidentes, tal vez primeros auxilios o todo eso, que también lo aprenden como bomberos voluntarios y es muy útil, ¿verdad? Yo creo que si puedes compartir algo de eso con nosotros, Germán, por favor. Claro, claro, Beto. Bueno, la esperanza nace de la inquietud misma, ¿no? O sea, nosotros ahorita mismo ya formamos parte de esa esperanza. Jóvenes que queremos ver el mundo no como nos los pintan, sino como lo que es. Decir la verdad tal y cual es. Y yo entiendo que a veces con el poder mediático que tiene el gobierno, instituciones, pueden manipular la opinión pública, pueden hacer pensar de que todo está bien y como nos decían, no miente, 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 todo está bien, vivir bien y a veces las personas se lo creen y quedan adormecidas, quedan anestesiadas. Pero cuando ya la realidad es otra, cuando ya vemos que el clima está cambiando, que la sociedad misma ya nota, digamos, ciertos cambios bruscos en la temperatura, cuando vemos que el aire ya no es natural para respirar, entonces ahí es donde los verdaderos interesados en esta patria, jóvenes como tú, como Galeno, como Niels, como Luis, como Freddy, es ya una esperanza, ¿no? Sabemos que no todo está perdido, sabemos que hay todavía personas libres que piensan de forma diferente, que no van a formar parte de ese montón, sino por lo contrario, quieren ser esa alternativa a este sistema corrupto que solo ha buscado, que solo busca servirse y solo busca destruir lo poco que queda. Como bomberos, obviamente nosotros siempre estamos para servir, nos formamos con el mismo hecho de auxiliar y ese es un concepto eh, que, que está más allá de esa palabra, ¿no? El auxilio, alguien que te pide socorro, si tú puedes llegar y calmarle el dolor, ya has hecho mucho, ¿no? O sea, calmar el dolor no solo a una persona, un animal, una planta, un bosque. Entonces es un concepto que yo quisiera que muchos de las personas que nos logren ver entiendan y que haciendo vocación de servicio pueden llegar a muchas personas, pueden llegar a sentirse tranquilos consigo mismo porque saben que lo que están haciendo es un cambio generacional. Aprovechar también, como tú me decías, cómo Antes, podemos... antes de eso vamos a hacer una gran invitación a personas para que se unan a los bomberos voluntarios, pero antes de eso quiero hacerte una pregunta, Germán. Claro, claro. En esos momentos difíciles que tú has compartido con nosotros, estando ahí en medio del fuego, ¿ha habido algún momento que hablando de esperanza, que has dicho, todo lo que estoy haciendo vale la pena, o todo lo que estoy haciendo, no importa el sacrificio, no importa lo que estoy pasando, tal vez rescatar un animalito, ayuda a consolar a una familia que esté devastada por haber perdido, digamos, su casa o su negocio? Y como comentaste, ¿verdad? De las personas que criaban a las abejitas, ese sector apícola, cómo se fue, se esfumó. De todos esos malos momentos, ¿hay algo que te haya tocado acá y hayas dicho, vale la pena continuar con esto? Claro. Ha habido muchas situaciones cuando he dicho, sí, esta es un buen rubro, una buena misión en la que he encontrado, porque como te digo, ¿no? Ver a una persona que no sabe cómo agradecerte a veces, por ejemplo, nos reciben con comida, nos reciben con agüita, nos reciben, por ejemplo, en la parte de Yungas con frutitas así frescas, recién cosechadas. Joven, llévese esto, o sea, el agradecimiento a veces de la persona del área rural es tan grata
que no saben cómo agradecerte, ¿no? No saben qué darte. Y eso es muy valorable porque en este tiempo a veces las personas lo tenemos todo fácil y a veces no sabemos cuánto cuesta cosechar una fruta, cuánto cuesta, digamos, cuánto esfuerzo. Y a una persona que te ofrece su trabajo, más que dinero, más que cualquier otra cosa, es realmente reconfortante, porque nosotros como personas deberíamos valorar el valor del trabajo, valga la redundancia, el valor del trabajo, del esfuerzo que le pone un agricultor en sembrar, o sea, en sembrar una frutita, en sembrar una hortaliza, requiere mucho, ¿no? Mucho cariño, mucha continuidad en lo que hace, regarle, cariño, y ese fruto de su esfuerzo que te lo brinde, pucha, no tiene precio. Eso es lo que a mí más me motiva y más me he sentido agradecido por aquellas personas, aquellos comunarios que nos han recibido con ese cariño. Y tal vez con una sonrisa, ¿verdad? En el rostro que vale oro. Millones. Querido Germán, ahora sí, por favor, quiero que hagas la invitación a todas aquellas personas que desean unirse a los bomberos voluntarios, ¿verdad? A lo que tú eres parte, Ujú. que también que yo creo que es increíble porque ustedes les enseñan varias cosas que no solo sirven para, bueno, que es increíble estar ahí y lidiar con el fuego, pero varias cosas como tal vez primeros auxilios, eh, cosas que pueden ser súper útiles en diferentes circunstancias, ¿verdad? Entonces, y dile a la gente también cómo podría ayudar tal vez a los bomberos voluntarios. Haz la invitación y también si puedes hacer el llamado a una ayuda a los bomberos voluntarios. Claro que sí, más bien gracias por el espacio. Mira, nosotros abrimos como los cuarteles cada medio año. Nosotros estamos ahora con en puertas este domingo 14, la nueva convocatoria. Entonces, nosotros les invitamos a que forman parte. Hay una etapa que es una etapa de postulantado, en la cual dura de 6 a 7 meses y solamente les capacitamos los domingos, domingos de 2 a 6 de la tarde. Entonces, como tú lo dijiste, no les enseñamos mucho. Nuestro sistema es paramilitar porque llevamos una jerarquía, llevamos la disciplina, llevamos hasta mucha parte de la estructura, hasta de nuestros uniformes, siempre tienen, digamos, esa tendencia siempre a una verticalidad. Y de tal forma de que no solamente les enseñamos digamos, el arte de combatir el fuego, sino también les enseñamos mucha disciplina, que eso es lo que los jóvenes actuales no ven, no somos una buena alternativa, ya que ves, hay muchos lugares donde los jóvenes se pueden echar a perder, digamos, bebidas o N cosas. Entonces, como bomberos voluntarios, tratamos de capitalizar ese recurso humano valioso, les enseñamos buenos valores y les damos un aporte a la sociedad. Entonces, les invitamos este domingo 14, va a ser la charla informativa. En medio año va a ser la siguiente, aproximadamente por agosto, septiembre. Ahí va a ser también la segunda convocatoria para el siguiente escalón. Entonces quedan cordialmente invitados. Si, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, que es Bomberos Voluntarios Geos La Paz, segunda compañía Jucumari. Y si es que también quisieran tener información de cualquier novedad, tenemos un número que es el 682-72875, que ese es un número al que pueden consultar cualquier duda que tengan, también denuncias, porque como nosotros atendemos, ese es también nuestro número de emergencia, ¿no? Si es que, digamos, ven algún incendio en un área verde, si es que ven algún animalito que ha caído a algún río o a un gatito, que es lo más frecuente, un gatito que no puede bajar, entonces nosotros estamos prestos para servir. Excelente, Germán, excelente. La invitación a todos los jóvenes que quieran ser parte de una labor que no se puede describir la ayuda que da a la sociedad. Bomberos voluntarios, GEOS, estoy en lo correcto, ¿verdad? Están en este enero reclutando. Si no pueden unirse en este enero, tal vez ven el video en febrero o en marzo, a mitad de año también lo van a hacer. Menos reggaetón, más aprendizaje para todos nuestros jóvenes de Bolivia. Bueno, para hacer una conclusión, empecemos con conclusiones. Galeno, no sé si algo más que quieras decir acerca del tema que hemos hablado. Bueno, primero agradecer la presencia de Germán, de compartirnos este trabajo, de compartirnos su experiencia y mediante él hacerles llegar a todos los voluntarios una felicitación, una admiración, que sigan adelante,
que Bolivia necesita hombres comprometidos con su tierra, hombres de acción, y muchas gracias. A pesar de todo lo que ha habido de este tema de los incendios, a pesar de todo el patrimonio que se ha perdido, creo que es muy fundamental recalcar que de toda esa oscuridad, de todo ese humo de confusión, de intereses, de destrucción, que esto surja del voluntariado como una esperanza que nos ayude a decir que todavía, mientras hay una persona que se ponga manos a la acción, va a haber todavía el camino. Y creo que este espacio que hoy día hemos iniciado, tiene que ser constante, porque necesitamos que la gente piense, necesitamos que la gente despierte y sobre todo su juventud. Y bueno, aquí en este pequeño podcast desde otro plano, muchas gracias, gracias Beto, saludarles a todos, hasta la próxima. Muchas gracias, Galeno. Querido Luis, antes de despedirnos, algo que nos puedas decir, por favor. A ver, que es un momento grato, ¿no? Para todos de poner estos temas sobre la mesa para que no queden en el olvido, ¿no? Y felicitar a Germán también por el trabajo y felicitar a todos los bomberos que valientes que se atreven, ¿no? A ir donde muchos otros no temen, ¿no? Ni el gobierno mismo no va, ¿no? Entonces, ellos con sus propios recursos financian sus viajes, su equipo, entonces es una labor muy respetable, ¿no? Así que nada, eso, y que pronto estaremos aquí con temas más actuales, ¿no? Por así decirlo. Y nada, siempre analizando, ¿no? Lo que pasa, siempre con pensamiento crítico de lo que esté pasando, sin fanatismos, ¿no? Sobre personajes políticos, sin bandera, ¿no? Como decir, una bandera del oficialismo, una de la falsa oposición, ¿no? Sino que siempre ser ciudadanos críticos con lo que pasa en este país donde habitamos, ¿no? Porque es un trabajo nuestro y, perdón si me extiendo mucho, es importante, ¿no? A veces dicen, no, es que no hay que politizar. Mentira. El hombre es un animal político y todo lo que hagamos desde lo que dicen nuestros padres, desde lo que dicen los abuelos, desde lo que hacemos en el trabajo es político, entonces no se puede dejar la política, no existe el ser apolítico, ¿no? Eso mismo. Muchas gracias, querido Luis. Nils, antes de irnos, ¿qué te gustaría decir de todo lo que hemos hecho acá en este primer video podcast? Bueno, con toda la charla, gracias Germán, primeramente. Ha sido muy interesante y es grato saber que hay hombres y jóvenes valientes que aman realmente a su patria, ¿no? Y buscan hacer acción con sus obras. Y la verdad estoy interesado en pertenecer al grupo GEOS. Es una labor muy valiente, ¿no? Nada, gracias, quedó todo claro y pues, permiso. Excelente, querido Nils. Brian, Alejandro, Fisgones Morbosones. Se les acabó el internet, pues se fueron. No lo presenté a Freddy, bueno, ahora en la despedida a Freddy, el que lleva la máquina, ¿verdad? Allá en cabina, bueno, siempre quise decir eso. Bueno, no estamos en radio, ¿no? Pero el que está llevando allá este primer video podcast, grabando y dándonos las pautas de todo, Freddy, agradecerte. Si quieres decir algo, tal vez antes de irnos, eh, un chao y agradecerte por comandar este primer video podcast, por favor. Así nos hace Freddy, excelente, que está ocupado ahí teniendo todo. Bueno, muchas gracias. Y está sonando mi caldera ahí para la agua para tomar el tecito. Agradecerles a todos por acompañarnos en este espacio, en este primer video podcast desde otro plano. Agradecerte a ti, Germán, la verdad, todo lo que nos has contado hoy día ha sido súper útil, ¿verdad?
para tomar conciencia más que todo, y es lo que queremos hacer en este espacio, en este video podcast. Queremos generar conciencia. Si hay que, como he dicho, darle palo a alguien, hay que darle palo a alguien. Yo sé que usted que también está en su casa viendo esto desde internet, tiene ganas de darle palo a aquella autoridad que no está haciendo su trabajo, ¿verdad? Aquel político que se jacta de socialista, pero en la calle seguimos viendo niños vendiendo dulces en las calles, seguimos viendo ancianitas rompiéndose el lomo, trabajando hasta la medianoche, personas sin hogar. Entonces el socialismo yo creo que está muy lejos de ser lo que debería ser, ¿verdad? Vamos a hablar de temas políticos, de coyuntura nacional, de coyuntura de nuestra sociedad y muchas cosas más aquí en este desde otro plano, nuestro primer video podcast. Muy felices de estar compartiendo esto con ustedes, y ya estaremos en otro podcast, disculpen por repetir tanto, con otro tema y trayendo a muchos más invitados. Que tengan una linda jornada y nos vemos la próxima vez. Mi nombre es Roberto Siles, el Beto, así que eso sería todo por ahora. Chao.